Bueno, buenos días, mi nombre es Julián González, soy profesor del Departamento de Ciencias Químicas de la Facultad de Ciencias Naturales. Les voy a hablar un poquitico acerca de los talleres de evaluación entre pares. Yo sé que están cansados ya nos vamos a ir, va a ser muy específico y bastante rápido en este sentido. Bueno, el nombre del curso es Biofarmacia, Farmacocinética y Laboratorio. Es un poquitico complejo, pues sí es algo de otra área, pero de todas maneras es muy fácil de entender. También a partir de este semestre ya es un curso E, del semestre pasado estábamos trabajando en ello, ya oficialmente desde este es curso E, y los estudiantes toman este curso en el séptimo semestre en el programa de Química Farmacéutica. Entonces, una ventaja del curso es que yo puedo resumir más o menos el 60-70% del curso solamente con esta gráfica y con esta sigla. Y entonces, ¿para qué el resto del curso? Lo importante en esto es no solamente leer la gráfica, sino luego interpretar fisiológicamente lo que está sucediendo acá. Por eso entonces, esa sigla que simplemente es absorción, no les voy a dar una clase, pero es para podernos poner en contexto. Absorción literalmente es cómo se absorben los medicamentos, distribución hasta dónde llega, sangre, tejidos profundos, cómo se metaboliza y finalmente cómo se elimina. Y particularmente cuando llegamos a estos temas que son metabolismo y eliminación, ya vamos en el primer tercio del curso y es donde hay un problema bastante grande. ¿Por qué? Porque ellos aquí van a empezar a comprender o van a empezar a leer una serie de conceptos que son bastante complejos para ellos, que pueden parecer sinónimos pero no lo son, y de hecho hay que tenerlos muy presentes para poder llegar a un siguiente nivel donde vamos a mirar modelos compartimentales, algo mucho más complejo, donde ya realmente vamos a interpretar fisiológicamente qué es lo que sucede. Por lo tanto, aquí tenía un problema. Y para ellos poder interpretar eso, entonces ya pueden llegar posteriormente a definir por qué hay diferencias entre las dosis de los fármacos, por qué se toma algo de 5 miligramos, de 50, de 500, porque hay que hacer un ajuste cuando se está enfermo, cuando tiene una enfermedad hepática, que cuando se lo da a un adulto mayor, cuando se lo administra a un niño que no es un adulto chiquito. De hecho, en muchos casos, la dosis para los niños debe ser mayor que la de un adulto, así uno no lo crea. Entonces, hay que tener muchísimos conceptos claros para poder llegar hasta acá, para poder llegar a interpretar. Por lo tanto, ¿cuáles eran los objetivos? Entonces, reconocer los temas relacionados con la unidad para poderlos identificar, una familiarización de los conceptos, que logren un mayor dominio cognitivo como tal de las unidades fundamentales y más complejas de este programa del curso, y finalmente, pues, por la razón en la que estamos acá es evaluar los pares a partir de los conocimientos adquiridos y criterios de evaluación suministrados. ¿Cómo fue que surgió esto? Inicialmente, como cualquier cosa, el curso inició en el segundo semestre del 2011, cuando se creó la facultad relativamente nueva, como ya todos lo saben. Por lo tanto, la clase es a las 2 de la tarde, pura digestión postprandial. Entonces los muchachos en su gran mayoría van a estar así. Entonces, un tema complejo, donde todos van a estar así, entonces la idea no es estar como vigilándolos. Por lo tanto, hay que hacer algo, o sea, hay que buscar alguna forma de poderlos tener despiertos. Lo primero que a cualquiera se le ocurre es, hagamos un taller, ¿cierto? Eso es lo primerito que a uno se le ocurre. Y el taller siempre va a ser, el taller lo hace el profesor, y en ese taller los muchachos que se reúnan en grupitos y respondan las preguntas. De esa manera, pues uno trata o espera asegurarse de que los muchachos por lo menos leyeron el tema y por lo menos uno puede avanzar un poquito más. Pero obviamente eso, a la hora de la verdad, no es así, o sea, eso no sucede. Cuando implementé esto, más o menos ya llevo unos 4 semestres, incluyendo este, empezó a partir del 2013, y los recursos que realmente necesito son pocos. Desde una clase anterior, obviamente, se les advierte a los muchachos, o uno puede reservar una sala de cómputo, en fin, uno necesita son libros de texto, los que uno está siguiendo, algún tipo de dispositivo, llámese smartphone, tablet, o el mismo computador si estamos en sala de cómputo, o sea que no hay ningún problema, o si no hay necesidad de eso, pues puede tener uno las copias como tal, o sea, uno no se puede enredar pues al momento. En la primera parte, antes de que iniciemos esto, yo les doy una sugerencia donde tengo que darles las indicaciones de lean. Uno siempre espera que hagan eso, pero los muchachos no lo hacen, o por lo menos ya sea por tiempo, o porque realmente no les interesa, en fin, pero yo les digo,
es una actividad evaluativa. Lean y lean muy bien esos capítulos de la unidad. Simplemente saben eso. Obviamente saben, yo les digo, vamos a hacer una actividad en grupo. Por lo tanto, ya saben que no es un quiz, no van a estar estresados, como la mayoría lo están, cuando les dicen hay examen dentro de. Les doy las indicaciones y entonces lo primero es conformar grupos. Cuando se conforman, trato de que no sean los que siempre trabajan, sino que sean elegidos al azar, de tal manera que logre trabajar mucho mejor con ellos. Y con el material que ya tienen a disposición, les digo, hagan 10 preguntas. O sea, hasta este momento no les he dado clase. Les digo, ustedes ya leyeron, tienen todo el material a su disposición, hagan 10 preguntas de estilo parcial, como así. Pero obviamente yo les doy una hojita con unas indicaciones donde les digo, el tipo de preguntas debe ser selección múltiple con única, múltiple respuesta, apareamiento, demostración de ecuaciones, gráficos, ejercicios con cálculos, etc. La única condición es no hagan preguntas abiertas, porque esa es la más fácil de hacer, pero es la más difícil de evaluar. Por lo tanto, las preguntas que son cerradas son más difíciles de realizar, pero el momento de calificar es mucho más simple. Y entreguen una hojita de respuestas por aparte. ¿Qué hay que hacer entonces? Obviamente hasta aquí los muchachos no han recibido la primera clase que corresponde pues al tema, solamente se han basado en lo que han leído. Por lo tanto, el acompañamiento que hay que hacerles es bastante al lado de ellos, porque van a tener muchísimas preguntas, muchísimas dudas, entonces hay que hacerlo muy constantemente, porque ellos al finalizar tienen que entregar la clase. Después, previo a la siguiente clase, obviamente uno se tiene que sentar a chequear cada uno de esos talleres para hacer revisión de conceptos, posibles errores, redacción, etcétera, etcétera. A la siguiente clase, entonces ya lo que hago es cruzar los talleres, no las hojas de respuesta, los talleres, y pongo a que formen los mismos grupos de trabajo, pero obviamente ya van a sentarse a resolver las preguntas generadas por otro grupo de estudiantes, y donde lo principal es respóndalas y evalúelas. ¿Cómo así? Esas evaluaciones están basadas obviamente en unas indicaciones que también se les va a dar, porque ellos no pueden evaluar así porque sí. Entonces ellos van a evaluar el grado de complejidad de las preguntas, la claridad de la formulación, si sigue los lineamientos que se dieron en la clase anterior, donde cumple todos los temas, todos los estilos de preguntas, etcétera, etcétera. Eso ya es muy relativo como cada quien lo quiera manejar. Y lo principal es justifique el por qué. Y aquí se justifique el por qué es, cuando usted le vaya a dar la nota, no es porque son sus amigos, sino realmente tenga criterios para justificar esa nota. ¿Por qué? Porque es que si usted le califica mal a ellos, o por lo menos veo que fueron demasiado laxos, basado en unas indicaciones que yo ya le di, donde ya todo está muy claro, al que le va mal es a usted. Entonces, y la tercera parte, una vez, la primera parte hacen las preguntas, la segunda parte crucen, responden y justifican por qué la nota que le están dando al grupo anterior. Y la tercera parte ya ve una clase magistral, entre comillas magistral. Lo primero que uno va a hacer es, bueno, si lo que se está hablando es la clase magistral, porque finalmente está terminando otra vez con eso. Obviamente aquí tiene una ventaja, y es que uno ya se va principalmente a las preguntas demasiado específicas que ellos ya tienen, o las más complejas, o los temas que no se lograron, que es un nivel mayor de entendimiento o profundización. Y para evitar obviamente que se duerman, entonces, como decía el profesor acá, usted ya tiene las preguntas, ya tiene cómo hacerlo, simplemente métalas dentro de sus presentaciones y tiene otras herramientas como los clickers y ellos van a estar respondiendo. O sea, ya está metiendo varios tipos de procesos en la misma taller. ¿Qué resultados, por ejemplo, he logrado últimamente? El grado, al realizar las preguntas, el grado de entendimiento por parte de los estudiantes obviamente es mucho mayor. Se logran disminuir 1/3 la parte teórica como tal. Obviamente los resultados que se logran a nivel de conceptos, comprensión y aprendizaje por parte de los estudiantes es mucho mayor.
por lo menos en mi parte puedo resolver uno de los problemas fundamentales, y era que como esta una parte angular o principal de los temas que venían a continuación, pues finalmente los logro resolver. Y la otra pregunta es, bueno, ¿y la nota qué? Hice un estudio y me puse a mirar a la parte estadística del cambio de notas, y la verdad no encontré ningún cambio de notas, pero lo que pasa es que el examen es el mismo cada semestre. Pero lo que sí estoy 100% seguro, y de hecho es verificable, el grado de complejidad cada semestre es muchísimo mayor, y aunque el rango de la nota se mantiene en el mismo valor, el grado de complejidad comparando unos exámenes anteriores con los nuevos es mucho mayor que los nuevos tipos de exámenes. ¿Cómo se pueden evaluar entonces esos logros? Pues obviamente los resultados en el examen parcial se nota pues un aumento de nivel de comprensión como tal y la capacidad analítica como tienen que hacer, y pues obviamente basado en los antecedentes de los otros semestres, pues obviamente la apropiación de los conceptos claves es mucho mayor. Sí, tenemos tiempo. Este, por ejemplo, es uno de los tantos talleres, inclusive hemos dicho que era curso E, y aunque no estaba incluido dentro de la evaluación, ellos inclusive se hacen evaluación de la parte escrita al momento de realizarlo, o por ejemplo hacen sugerencias desde el punto de vista de la redacción, y también hacen una calificación. Este, por ejemplo, aunque no tenemos tiempo de sentarnos a analizarlo, la idea no es hacer un trabalenguas, porque cualquiera que lo lea puede pensar que es un trabalenguas y en realidad no lo es, sino que hay que entender muy bien esos conceptos basados en una serie de ecuaciones que, si usted no las interpreta muy bien, los cambios que va a tener después a nivel fisiológico, y con eso no se juega, va a ser muy, pero muy grandes. Por lo tanto, esas son preguntas realizadas por los mismos estudiantes que son fácilmente de nivel de parcial, como diría pues como nivel del profesor. Otra de las ventajas es que ellos ya me han aprendido a conocer, ellos están conmigo desde el semestre anterior, entonces cuando yo les digo pregunta tipo parcial, ellos ya saben más o menos qué es, porque obviamente eso es muy importante. No es como ¿qué significa absorción? Obviamente no puede ser ese tipo de preguntas, debe ser algo mucho más. Tenemos que terminar rápido porque hay una clase ahorita. Yo también estoy en clase. No, ya vamos a acabar. El punto es, inclusive ellos ya tienen un nivel de complejidad que inclusive, por ejemplo, acá ellos se dieron cuenta que estaba mal redactado, entonces asumen una serie de variables y pueden resolver una serie de ecuaciones que son demasiado importantes. No todas las notas son buenas, inclusive ellos son muy críticos y dicen el porqué, y para cada pregunta hacen una sugerencia y una calificación como tal, donde también les va mal, o sea, sus propios compañeros califican a otros compañeros, y de hecho ellos se dan cuenta cuando las preguntas son demasiado específicas que no tienen ningún sentido, o demasiado abiertas generales que tampoco están diciendo nada, o que no se entendió, o que definitivamente no se logró un nivel de complejidad mucho mayor. No sé, preguntas, muchas gracias. La evaluación por pares. Rapidito, la evaluación por pares, ¿tú le das a ellos una rúbrica o es simplemente? Sí, obviamente esto está acompañado de una rúbrica donde ellos saben los criterios para poder dar una nota. Obviamente la nota que ellos ponen ahí al compañero no es la nota que ellos realmente van a recibir, es algo muy simbólico, como tal. O sea, la nota solamente se las puedo dar yo. O sea, tú dijiste algo ahora que si él evaluaba pues muy laxo, al que le iba a ir mal era él, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo así que le va a ir mal a él? Eso es más que, o sea, hasta ahora no se aplica ni yo pensé que hacía análisis estadístico de la desviación y entonces le bajaba. No, pero por lo menos algo, inclusive no tengo la estadística todavía, no he intentado hacerla, pero por lo menos cuando los chicos evalúan a un nivel que uno dice, pues no saco muy buena nota, y uno revisa, realmente no esa nota está muy cerca de lo que realmente uno debería dar. Muy bien, muchas gracias.